Su consulta no molesta, atención, porque gran parte de la población demanda pena de muerte, cadena perpetua incluso, para quienes matan, violan, para quienes cometen este tipo de atrocidades en contra de los niños, como este progenitor, este hombre desalmado que degolló a sus dos guaguitas. Pero esto es viable en nuestro país y a nivel mundial. ¿Hay casos? ¿Cómo está, doctora Natalie? ¿Cómo estás, Vania? Sí, mira, lamentablemente desde el día miércoles que ha ocurrido esta atrocidad y casos anteriores también, estas dos mujeres que han sido asesinadas por el anticrecista, por ejemplo, la gente se le viene a la mente la idea de pena de muerte, ¿no? Es fundamental explicar que en Bolivia no hay ni puede existir la pena de muerte. Porque nosotros hemos suscrito un tratado, es el Pacto de San José de Costa Rica, que está ratificado y es ley en Bolivia. Ya. Esta ley, básicamente en el artículo 4, establece que los países que han abolido la pena de muerte, así salgan del tratado, no pueden retroceder a tener pena de muerte. Nuestra actual constitución, en el artículo 15, de manera expresa prohíbe la pena de muerte, establece que ninguna persona será sometida a torturas ni nada por el estilo, y evidentemente no existe la pena de muerte, ¿no? Evidentemente, yo he escuchado en el minibús, en todo lado, o sea, los derechos humanos están para los delincuentes, ¿y qué pasan con las víctimas? Esa es una idea normalizada, ya nadie tiene la tranquilidad de permitir, qué sé yo, un relacionamiento paterno-filial, porque después de estos hechos existe la duda de, yo he denunciado un acto de violencia, el sistema de alguna manera no me ha hecho caso y hay dos niños muertos, ¿no? Entonces es una idea bastante generalizada en la sociedad. Sin embargo, creo que es importante explicar que no se puede, no es porque este gobierno no quiera o el anterior, este es un avance además internacional. Hay países donde existe la pena de muerte, por supuesto que no han suscrito este pacto. Es importante entender esto. Ha habido pena de muerte en Bolivia. Sí, muchas personas nos preguntamos si en algún momento habrá existido pena, sí, de muerte. La última se ha dado en el gobierno de Víctor de Banzer, en el 73, y fue de Melquiades Sucso Quispe. Evidentemente es la última persona a la que se le ha dado pena de muerte, y una persona que abusaba sexualmente de menores de edad. Y además ha sido pública, ¿no? Para que, ¿qué es lo que buscaba la pena de muerte? La pena de muerte buscaba básicamente que la sociedad entienda que si vas a cometer algún delito, tu sanción puede ser que termines con la vida, y de alguna manera de esta forma vas a proteger a la sociedad en general, ¿no? Es decir, el diente por diente, diente por diente no hay. No existe en Bolivia. No, la ley del talión como tal, evidentemente ya pasó en nuestra historia. Si bien hay derechos humanos para todos, que también protegen a los delincuentes, ¿no? Ay, qué triste. Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos que tener claro. Si pasamos a la próxima, hablamos de que nosotros tenemos el protocolo de San José. Vamos a verlo, por favor, el siguiente. No, está bien. Este lo dejamos por esta ley, por la ley 1430. No podemos nosotros contar con pena de muerte en Bolivia, ¿no? Que además tiene cosas maravillosas. Si bien prohíbe la pena de muerte, tiene un reconocimiento a los derechos humanos por las que muchas personas han luchado en el mundo, y en esos derechos humanos nosotros podemos avalar, por ejemplo, el derecho a la petición, el momento que nosotros nos encontremos acá, ¿no? Entonces, si tú ves el artículo 4 en el numeral 3, establece, no se restablecerá la pena de muerte en los estados que los han abolido. Entonces, así nosotros salgamos del pacto, etcétera, no hay manera de que Bolivia pueda en un futuro restablecer la pena de muerte como una sanción. Y si lo haríamos, ¿qué pasaría? No, las sanciones internacionales, además hay el control de convencionalidad. Definitivamente no se puede, es un tema que ni siquiera deberíamos conversar. Ningún presidente lo va a hacer tampoco. No hay manera, porque nosotros formamos parte de una comunidad internacional, y la comunidad internacional nos da los candados para que no podamos retroceder. Se habla de endurecer las penas, ¿no?, para estas personas. Estamos hablando de dos pequeñitos. Son 30 años de cárcel, pero son dos vidas. Entonces, ¿una sumatoria de penas se podría dar? Ojalá. Tampoco la Constitución Política del Estado en este momento nos permite la sumatoria de penas, pero eso es mucho más viable que la pena de muerte, en el sentido de que si hacemos una modificación de la Constitución Política del Estado,
que se puede hacer de varias maneras, inclusive desde la iniciativa ciudadana. Es importante que nosotros entendamos que el endurecimiento de penas es una propuesta en la que se debería trabajar. Eso es lo más viable. Ya lo ha dicho el presidente, después de estos hechos atroces, igual como víctimas, da mucha rabia que 2 niños estén muertos y la pena máxima de esta persona sea 30 años. ¿Pero va a cumplir los 30 años? No creo, te soy muy sincera. Si bien la Constitución dice que sin derecho a indulto, principio de verdad material, personas que han sido sentenciadas por feminicidio, por ejemplo, se convierten en adultos mayores, tienen una enfermedad y están fuera de la cárcel en menos de 10 años. Entonces, esa es la realidad de nuestra justicia. Tenemos personas que han cometido crímenes contra mujeres, tú has visto, el psicópata depredador sexual que salió de la cárcel y después, imagínate cuántas víctimas, tiene 15 víctimas entre varones y mujeres y su pena máxima es 30 años porque en Bolivia no existe la sumatoria. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos para endurecer las penas? Yo creo que primero dejar el discurso de pena de muerte porque es algo inviable, no se va a poder. El endurecimiento de penas es mucho más viable, creo que es una exigencia, porque no es justo que una persona pueda matar a varias personas de manera múltiple y su pena máxima sea 30 años. Sumatoria, entonces, ¿no? Sí, imagínate, tenemos nosotros países, no sé, como Estados Unidos u otros países como El Salvador ahora, que has visto tú el sistema de cárceles que ha hecho Bukele, que tú dices, yo lo primero que dije es, ¿cómo es posible? ¿Dónde están los derechos humanos? Como abogada es lo primero que se me viene a la mente. Luego me entero que esa persona ha matado a 50 mujeres. Y dice, sí, es el lugar correcto donde esta persona tiene que estar. Porque si bien la cárcel busca la rehabilitación y la readaptación, no puedes tú rehabilitar ni readaptar a una persona que ha matado 50 personas. Esa persona es un error para la sociedad y la humanidad. Y tampoco podemos victimizarlos, ¿no? No. Por ejemplo, al asesino de estos 2 niños. Hay conocimiento, ¿no? Hay voluntad. El delito tiene 5 elementos. Hay planeación, hay ideación y hay ejecución también del delito como tal. Entonces, mira, tiene 32. Si cumpliera los 30 años, cosa que lo vuelvo a reiterar, no va a pasar, en 20 años charlamos, espero que sigamos siendo amigas y tengamos contacto en ese tiempo, esta persona no va a cumplir los 30 años. Cuando los temas se enfrían en el sistema de comunicación y demás, la gente sale, seguro va a decir que ha conocido a Dios en la cárcel, que ha pasado terapia, etcétera, pero es una persona joven, una persona de 52 años es joven para la sociedad. Entonces es realmente alarmante. Evidentemente creo que es importante hablar de este tema porque ahorita y ¿por qué no se ha prevenido, etcétera? A ver, uno no sale a la calle, ni madres ni padres diciendo, a ver, mátenme, no. Uno debería, de alguna manera, tienes la seguridad de que hay límites, que ninguna persona va a atentar contra tu vida. Ellos, ¿no? Ahora, ¿existía el riesgo, el temor de que esta persona se haga pasar por una demencia, digamos, por una enfermedad mental? Claro que sí. Lo que pasa es que el delito tiene un elemento fundamental, que es la voluntad y el conocimiento. Es decir, es la capacidad de tú discernir si lo que estás haciendo está bien o está mal, ¿no? Claro. Cuando esa capacidad está inhabilitada por alguna enfermedad mental, tú no puedes ser imputable. Es decir, la justicia no te podría castigar. Y ese era el temor principal, por lo que yo vi, la madre ha hecho declaraciones y demás, de que de alguna manera digan, el señor es enajenado mental. Porque lo primero que se te viene a la mente es decir, solo un loco puede matar a tus hijos. Pero necesariamente no una persona, no es una persona con una enfermedad mental. O sea, era un médico, tenía una clínica de estética, hacía diplomados en la UPEA, por ejemplo, de estética. Entonces, una persona, de alguna manera, que ahí te das cuenta que ni siquiera el grado de instrucción influye, porque tú dirías, esto es para personas que no tienen educación. Él tenía plena conciencia y pleno conocimiento. Además planificó. Claro, pleno conocimiento que no puedes matar a tus hijos y a pesar de ello lo ha hecho, ¿no? Nada te devuelve a los 2 niños y son los que están en tele en este momento. Pero día a día hay muchos niños que no salen en televisión, que son quitados la vida, no solamente por sus padres, sino por el entorno y quizás de manera más crueles, con abuso sexual de por medio. Entonces es una realidad que existe, pero hay que trabajar en endurecer las penas. Exacto, y esa es una tarea no solo de los ciudadanos, autoridades, legisladores.
Lindo sería que trabajen en estos proyectos, en estas normas, ¿no? En vez de estar peleando. Y no estén agarrando a puñetes por presupuestos, ¿no? La gente necesita seguridad. Y bueno, nada, Vani, creo que es importante que como canal entendamos, hay charlas de las que ya no deberíamos hablar porque son cosas imposibles. Exacto, y no perdamos el tiempo hablando de eso, ¿no? Sino de lo que es viable, lo que sí se puede hacer para proteger, para dar seguridad a la población en general, no solo los niños, las guaguitas. Exactamente. Gracias, Natalie. A ti, nos vemos.